Seguimos con otra mirada, una manera distinta de ver los hechos que nos afectan día tras día a través de la televisión pública Paraguay. Estamos en conversación con Raúl Montiel, director ejecutivo de la Fundación Saraquí. Raúl, nuevos tiempos, como decían. ¿Cómo lo estamos viendo para nuestro sector? Bueno, tenemos excelentes oportunidades para generar un cambio drástico. Sí. 12% de personas con discapacidad según el último censo. Sí. La convención ley que debe ser cumplida. Paraguay recibió un aplazo en su examen. Tenemos la CONADIS, la CENADIS que tienen que hacer una política nacional de discapacidad. Todos los factores están dados para que en los próximos meses o próximos 1 o 2 años empiecen a ocurrir cambios significativos. La oportunidad está ahí. Va a depender de nosotros, de las organizaciones del sector, que ocupemos los espacios que se han abierto con todos estos cambios que estamos mencionando y que aprovechemos estas oportunidades para generar un cambio. Me preguntabas recién, antes del corte, en mi opinión, ¿cuál es el perfil ideal del ministro o ministra de la CENADIS? Sí, en el anterior corte. Yo te decía que siempre las organizaciones queremos que sea una persona con discapacidad. Pero yo te decía, tenga o no discapacidad el nuevo ministro o ministra de la CENADIS, para mí lo importante es que sea una persona allegada al presidente de la República, una persona que tenga llegada, una persona a la que la gente le respete, porque van a saber muy bien que si fallan con él, esa persona tiene llegada directa y tiene mucha confianza con el presidente de la República. Te decía que para mí el ejemplo que tuvimos hace unos pocos años fue la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública tuvo varios ministros que intentaron hacer bien las cosas antes de Lilian Soto y que cuando nos reuníamos con ellos ya para hablar del tema de inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público, nos decían simplemente que ellos como secretaría, por más que tuvieran rango de ministro, no tenían el peso específico, no tenían la fuerza, no tenían el poder político, el empuje o como le podamos llamar, para incidir fuertemente en un ministro de Educación, en un ministro de Salud, que son ministros muy poderosos, ¿verdad? Por toda la infraestructura y presupuesto que manejan. Entonces, cuando vino Lilian Soto, cambiaron las cosas para bien, porque ella era allegada al presidente de la República. Entonces, yo creo que en la CENADIS, más aún con el perfil que va a tener la CENADIS, que tiene que ser un ente articulador, vos no podés poner a presidir la CONADIS una persona que no sea respetada o que no tenga la fuerza, la llegada al presidente de la República, porque el ministro de la CENADIS va a presidir la CONADIS. Sí. Donde se van a centrar el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, el ministro de Salud, él o la ministra. O sea, no quiero tener problemas con el tema de género acá. Estamos hablando en general, ¿verdad? Pero él o la ministra de Salud, etc. Y una secretaría nomás no tiene, por sí solo no tiene el peso suficiente para poder generar cambios estructurales muy profundos en todos estos ministerios tan importantes. Prueba de ello es la ley de reserva de empleo público, que la Secretaría de la Función Pública no se anima a sancionar. No hay ningún ministro sancionado. Yo te dije, 90% de incumplimiento de la ley. Sí. O sea, de los 11.000 puestos públicos, 1.100 nomás están ocupados por personas con discapacidad. O sea, 90% de incumplimiento de la ley. La ley le faculta a la Secretaría de la Función Pública a sancionar a los ministros que no cumplen la ley. La mayoría de los ministros no cumplen la ley hace 4 o 5 años por lo menos, desde que está la ley con la sanción. Sí. Ni un ministro sancionado. Con razón no cumplen. Entonces ahí es donde te digo que es muy importante que
para nosotros como organizaciones del sector, lo que tenemos que abogar es porque vaya una persona que para mí tiene que tener tres características, o tres condiciones. Tiene que ser una persona que llegue directamente al presidente y que le pueda decir al presidente: señor presidente, el ministro tal no me está haciendo caso. Y ahí ya el presidente levanta el teléfono y a partir de ahí ya le va a hacer caso. ¿En qué sentido lo que le tiene que hacer caso los demás ministros? En la elaboración e implementación de la política nacional de discapacidad. No va a haber un cambio en este país si no se hace y no se implementa una política nacional de discapacidad, que no quiere decir más que es algo tan simple como identificar las barreras discapacitantes que cada ministerio tiene en los servicios que ofrece, eliminar esas barreras de acuerdo a las recomendaciones de la Convención, que las propias organizaciones que van a estar en la CONADI le van a asesorar cómo hacer eso. Entonces es una cuestión de voluntad política nomás. Claro. Nosotros necesitamos que haya una persona allegada al presidente, una persona que tenga sensibilidad con el sector y una persona que le escuche al sector. Lo más grave que puede pasar es que se vaya un ministro de la Senada y que se aísle de las organizaciones del sector, porque la propia convención condiciona de que todo lo que se haga para las personas con discapacidad se tiene que hacer con las personas con discapacidad. O sea, todas las decisiones se tienen que tomar con las personas con discapacidad. Y eso no es una cuestión de capricho, igual. Es una cuestión de sentido común. El mundo de la discapacidad es tan amplio. Cada discapacidad es tan amplia que no existe un humano que pueda saber todo lo que se tiene que hacer. Por eso es que la Convención establece que se tiene que asesorar desde el Poder Ejecutivo, tienen que ser asesorados por las organizaciones representativas del sector que van a ser electas en la CONADIS. Sí, Raúl, muchísimos temas quedaron ahí en el tintero para discutir. Muchísimas cosas más tenemos que tratar, pero infelizmente nuestro tiempo en televisión es muy corto. Raúl, si vos tuvieras la oportunidad de dirigirte directamente al nuevo presidente, ¿qué le dirías? En pocas palabras, ya que dijiste una llegada. Supongamos que tenemos a través de la televisión pública una llegada directa al nuevo presidente de la República. ¿Qué le dirías, Raúl? Yo le diría que existe 12% de los paraguayos tienen discapacidad. Cada uno de esos 12% de paraguayos con discapacidad tiene un papá, una mamá, tiene hermanos, muchos tienen hijos, muchos tienen cónyuges. O sea, el porcentaje de la población paraguaya que es persona con discapacidad o que es familiar directo a una persona con discapacidad es altísimo. Sin embargo, las políticas públicas no tienen en cuenta a las personas con discapacidad. No, es más, no hay una política pública para las personas con discapacidad, como establece la Convención. Por eso el Paraguay se aplazó. Entonces, lo que yo le pediría al presidente electo es que conforme la CONADIS y que se cree y se implemente una política nacional de discapacidad de forma participativa entre sus ministros del Poder Ejecutivo y las organizaciones de la sociedad civil que van a ser electas por las mismas organizaciones para conformar la CONADIS. Porque la solución a la problemática de la discapacidad en gran medida la tiene el Estado, porque es el que administra el presupuesto público y el sector público es el que se encarga de las políticas sociales. Entonces, ese es mi pedido concreto, ¿verdad? Una política nacional elaborada participativamente, sociedad civil, Estado paraguayo. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Se nos acabó el tiempo. Te comprometemos para otro programa, Raúl. Cuando quieras, Cayo. Porque muchísimo tenemos que conversar. Cuando quieras, Cayo. Bueno, llegamos al final de otra edición y bueno, también un mensaje al nuevo presidente de la República, que el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad es una cuestión de actitud. Será hasta el próximo programa Otra Mirada, una manera diferente de ver los hechos que nos aquejan todos los días.